Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Laboratorio de Aplicaciones para iOS de la revista Mac Today. En este nuevo episodio vamos a ver una aplicación que se llama Instacast. Y es una aplicación que nos va a valer para gestionar nuestros podcasts de manera independiente a la aplicación de podcast o al propio iTunes. Vamos directamente a nuestro iPad y tenemos la aplicación de Instacast. La vamos a ejecutar por primera vez. Instacast tiene una ventaja con respecto a la aplicación de podcast, aunque la aplicación de podcast también lo hace, en ocasiones falla. Esa ventaja es la opción de sincronización. Normalmente lo utilizaban sincronizando los podcasts, es decir, la ubicación y cuáles has escuchado. Imaginaros que dejáis un episodio a medio escuchar, pues en teoría, con la aplicación de podcast para iOS, nos permitiría, cuando yo lo reproduzco en el iPad, pues reproduzco hasta el minuto 4. Si yo lo intento reproducir desde el iPhone o desde mi Mac, pues directamente que comenzase en ese minuto 4. No siempre funcionaba. Yo os lo digo por experiencia, me pasó con la aplicación de podcast, intentando que se sincronizara y no conseguía que se sincronizara, o por lo menos no tan rápido como yo quería. E Instacast pues tiene un servidor propio en el cual hace esa sincronización de un modo bastante rápido. Bien, lo primero que nos aparece es la opción de suscribirnos a podcast o importar un archivo de aplicación. Si nosotros le damos a importar archivo de aplicación, nos pregunta si queremos importar un archivo OPML, que son unos archivos, una especie de archivos XML, una especie de archivos de información en la cual tenemos nuestras suscripciones. En este caso no es el caso, con lo cual pulsamos fuera y le damos a suscribirnos a podcast. Vale, si os fijáis nos sale una nueva ventana en la cual vamos a poder navegar entre diversas categorías, diversos géneros de podcast en español y en inglés. En principio tenemos las diversas categorías, pues comedia, educación, pues por ejemplo en tecnología. En español, pues software how to. Vale, pues directamente tenemos unos cuantos podcasts a los cuales suscribirnos directamente. Por ejemplo, en este caso, por hacer un poquito de publicidad, el de Tacito.com. Le damos a suscribirse y directamente nos suscribimos y si os fijáis ya nos aparece en la esquina superior izquierda de nuestro Instacast. ¿Qué más? Por ejemplo, Mac para todos. Directamente suscribirse, vale. Nos vamos de tecnología, pues también ser antes, suscribirse. Vale, si nosotros no encontramos un podcast en concreto que estemos buscando, pues directamente en vez de seleccionar géneros, al lado tenemos una lupa. Dentro de esa lupa vamos a poder buscar los podcasts que a nosotros nos interesen. Por ejemplo, los relatos de mi amigo Teo Rodríguez. Le damos a buscar y ponemos Teo Rodríguez. Le damos a buscar y directamente en este caso nos encuentra un podcast, los relatos de Teo Rodríguez. Hacemos clic, nos muestra la información y aquí nos permite suscribirnos. Bien, directamente nos suscribimos. Bien, después si os fijáis en esta misma barra de aquí abajo tenemos más iconos. Tenemos el de los géneros que ya lo vimos. Recordar que lo podemos buscar tanto en español como en inglés. Si hacemos clic en el icono de inglés vamos a poder buscar esas categorías en inglés. Tenemos un apartado de autores. Este tema de autores, si os fijáis, pasa una cosa. En principio nos van a aparecer determinados autores, da igual que sean compañías, que sean particulares, y al lado nos aparece un número. Ese número son la cantidad de podcasts que tenemos disponibles de esos autores. Por ejemplo, nuestro compañero Emilio, en este caso nos aparecen 3 podcasts de él. Vemos la cadena SER, por ejemplo, tiene 27. Jaume Angulo tiene 2. Diario Maquero tiene 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, Emilcar nos aparece con otros 3 aquí abajo. Es decir, como veis, además de compañero nuestro, es un prolífico podcaster. Bien, entonces podríamos seleccionar cualquiera de esos podcasts de cualquiera de esos autores y suscribirnos. También podemos buscar en los autores en inglés. Dentro de los autores en inglés, como veis, pues por ejemplo, BBC Radio 4 tiene 114 podcasts. Entonces podemos ir suscribiéndonos a alguno. Por ejemplo, Apple Inc. Tenemos Apple Keynotes, etc. Vamos a escoger, por ejemplo, el Mac Quick Tips. Directamente le damos a suscribirse. Que yo creo que este no estaba muy actualizado, pero bueno, ¿no veis? 10 de septiembre del 2009. Entonces, no está actualizado. Pero bueno, podríamos suscribirnos sin ningún problema. Vale. Después tenemos la sección de populares. Sección populares, es decir, los podcasts que están, digamos, en los primeros puestos de las listas, es decir, que están más descargados y son más populares, digamos. Y tenemos, pues, Puro Mac, por ejemplo, 2 de Emilcar. Vamos a suscribirnos al de Emilcar Daily. Le damos a suscribirnos. Nos vamos, por ejemplo, al de Territory Mac, que también es muy interesante. Seleccionamos y le damos a suscribirnos. Vale. Si os fijáis, yo ahora mismo he seleccionado estos podcasts. Estos podcasts son podcasts de audio. Y si os fijáis aquí abajo nos aparece que está descargando un episodio.
Es decir, cuando nos suscribimos ya descarga el último episodio. En principio está descargando un episodio, supongo que de Territory Mac. Vale, arriba, en este mismo panel, nos aparece una pestaña de vídeo. De ese modo vamos a poder suscribirnos a los podcasts de vídeos más populares. En principio no lo vamos a hacer porque ya tenemos el de Mac para Todos, que es de los más populares, y no hace falta que nos descarguemos los vídeos. También nos permite buscarlo en español o en inglés. Vale. Después tenemos una aplicación de música, que ya la veremos, y tenemos la sección de podcast mejorados, digamos. Esta sección de podcast mejorados, que yo sepa, son podcasts de audio la mayoría. Sí, si veis en vídeo realmente hay 2 que son mejorados de vídeo en español. En inglés supongo que habrá más, bien. Pero en español, si os fijáis, solo hay 2 de vídeo. Entonces, generalmente los mejorados son podcasts de audio. Estos podcasts mejorados, digamos que con cada episodio que publican, en cada determinado momento, van poniendo información de lo que están hablando. Es decir, a nosotros en la pantalla del iPhone, por ejemplo, si lo estamos viendo, en la pantalla de un iPod Touch o de un iPod, se nos muestra la información de lo que están hablando. Imaginaros, se están refiriendo a una noticia de la salida del nuevo MacBook Air. Pues directamente ellos están hablando y a la vez a vosotros aparece una información en la pantalla del MacBook Air. Es decir, eso sería un podcast mejorado. De los primeros que yo recuerde que lo pusieron, yo ahora mismo estoy bastante desconectado de los podcasts, pero de los primeros yo creo que fueron los Magníacos. Magníacos tenían los podcasts mejorados, yo creo por lo que vi, de los primeros que hicieron en España. Vale. También, si os fijáis a la derecha de todo, tenemos la posibilidad de introducir una URL. ¿Qué significa eso de una URL? Pues bien, yo puedo introducir una URL de un feed concreto. Vamos a poner un ejemplo. La suscripción es premium de cualquier servicio. En la aplicación de podcast para iOS no vamos a poder suscribirnos. Sin embargo, si nos suscribimos mediante Instacast, nos va a dejar suscribirnos porque nos va a pedir el usuario y la contraseña. De ese modo, yo ahora, por ejemplo, introduciría la URL de un servicio premium, en este caso el de Tacito Premium, que es el que más cerca tengo, y le daría a Preview. De ese modo analiza esa URL y en este caso me pide un usuario y una contraseña. Introducimos esa contraseña y directamente nos accede a ese podcast. ¿Vale? Como veis, podemos acceder a cualquiera de los episodios. Yo ahora podría darle a suscribirme o a no suscribirme. En este caso le vamos a dar a suscribir. Bien, ahora, si os fijáis, en la parte izquierda de la pantalla tenemos nuestros podcasts. Y en la parte derecha tenemos los episodios del podcast que tenemos seleccionado. El primer apartado que nos aparece es el título de ese podcast. Después nos aparece un podcast, si os fijáis a la derecha de todo tiene una flechita hacia abajo. Esa flechita nos indica que ese podcast ha sido descargado. Yo, una vez que lo he descargado, lo puedo escuchar, pero aunque no lo haya descargado, también puedo escucharlo vía streaming. Vale, entonces, si os fijáis, esta es la pantalla de reproducción de cualquier podcast. Da igual que sea un podcast que hayamos descargado como que un podcast que tengamos nosotros, pues por streaming como en este caso. Si os fijáis arriba nos aparece un botón de Hide que nos va a permitir ocultar ese reproductor y nos va a aparecer aquí arriba a la derecha, en el momento que yo le doy a estas flechitas que se separan, vuelvo nuevamente, voy a dar la pausa, a la derecha tengo un botón de mostrar las notas, es decir, si tenemos algunos comentarios o incluso para los podcasts mejorados. Tenemos un botón de crear un marcador. Yo ahora, por ejemplo, vamos a irnos al minuto 3:46. Yo creo un marcador aquí, añadir bookmark y le ponemos interesante. Vale. Damos a OK y listo. Tenemos ese bookmark guardado. Yo ahora estoy reproduciendo en cualquier punto, por ejemplo aquí. Y me interesa ir directamente a ese punto que yo recuerdo que era interesante. Le damos al botón, le damos a ese bookmark y me va directamente a ese segundo. Vale. Después abajo tenemos los controles de reproducción. Es decir, tenemos el play, tenemos el rebobinar y tenemos el ir para adelante. Tenemos una barra de scrolling que nos va a permitir navegar por ese podcast. Tenemos un botón que nos va a activar y desactivar las herramientas. En este caso, esa llave. Tenemos el botón de AirPlay, en este caso está activado porque esta aplicación utiliza AirPlay para poder ver la pantalla del iPad. Tenemos un botón de velocidad que nos va a permitir configurar la velocidad en la cual vamos a reproducir el podcast. Si os fijáis tenemos hasta 3x, es decir, el triple de velocidad. Y también tenemos para reproducir a media velocidad. Para gente que habla muy rápido o temas muy rápidos, pues nos puede interesar. Y también para la gente que habla un poquito más despacio, pues en ocasiones nos puede venir bien subir un poquito esa velocidad. Después tenemos el botón de Sleep. Ese botón que tenemos, esta ruedita que tenemos aquí, es la ruedita de Sleep. Es decir, nos va a poner el tiempo de reproducción en 5 minutos. Es decir, a los 5 minutos se va a apagar
Pues imaginaos porque lo estáis escuchando en la cama y no queréis que esté continuamente si ya os habéis quedado dormido. Tenemos 5, tenemos 10, tenemos 15, 30 y 60. Vale, le volvemos a dar a partir de los 60 y nos vuelve a 0. Después tenemos el botón de reproducción continua. Esta flechita que nos muestra hacia la derecha nos permite activar la reproducción continua de los podcasts que tengamos en este caso, o en una lista de reproducción, que ya la veremos, o bien en este propio podcast. En este caso activa la reproducción continua, si le vuelvo a dar activa la reproducción continua, pero en dirección inversa, es decir, en sentido inverso. Por ejemplo, si lo tenemos activado para mostrar los podcasts más nuevos primero, pues en vez de ir arriba para abajo, va a ir para abajo para arriba, como veáis. Vale. Y después tenemos las opciones de compartir vía email, tal. Y después la de volumen. Vale, vamos a salir del reproductor y nos vamos a hacer una ruta por los podcasts. Si os fijáis, en Territorio Mac nos aparece también uno descargado y nos aparecen un montón de episodios. En este caso, 167 episodios. No hace falta ni que los descargue todos, ni que tenga que andar buscando uno a uno para descargar. Yo, por ejemplo, puedo darle a este botón que tenemos abajo a la derecha de todo, que nos pone descargar, y puedo seleccionar todos los podcasts que yo quiera descargar, por ejemplo. Vale, le doy a estos y directamente le daría al botón de download que me pone que está descargando 5 y los comenzaría a descargar. Vale, si yo ya... Bueno, esto que acabo de hacer, de arrastrar hacia abajo, es la forma de actualizar los podcasts. Instacast los va a actualizar automáticamente, pero si queréis actualizarlo en determinado momento, pues lo podemos hacer de esta manera. Otra cosa, si yo arrastro ese podcast hacia la derecha, si os fijáis nos sale un puntito, que en este caso nos va a marcar el podcast como ya escuchado en este caso. Vale. Si lo marco hacia la izquierda, me lo va a marcar como estrellado, es decir, como podcast favorito. Vuelvo a marcar hacia la izquierda y me lo desmarca de favorito. Y al igual, si vuelvo a tirar hacia la derecha, me lo vuelvo a marcar como no reproducido. ¿Para qué vale ese tema de podcast reproducido o no reproducido? Bueno, el tema de reproducidos nos puede valer pues para eliminar automáticamente los podcasts que ya hemos escuchado, y el tema de la estrella o de favorito nos va a permitir acceder a una playlist en la cual vamos a poder ver nuestros podcasts favoritos. Es decir, imaginaros que vosotros queréis escuchar mañana el de Territorio Mac mientras vais al trabajo. Pues lo marcáis como favorito. Y, por ejemplo, también queréis escuchar el de Emilcar. Directamente lo marcáis como favorito. Vale, entonces mañana os vais a playlist y dentro de nuestras playlists, si os fijáis, tenemos los no reproducidos, que tenemos 3 horas y 3 minutos. Una suscripción de prueba que había hecho, que en este caso vamos a eliminarla, para que veáis cómo se hacen después. Tenemos los descargados y los favoritos. Daros cuenta que los no reproducidos y los descargados son distintos. Es decir, porque tenemos podcasts de los últimos que no hemos descargado. Y después tenemos la lista de favoritos que hemos marcado. En este caso tenía yo uno marcado de Teo Rodríguez y directamente tendríamos estos podcasts. De ese modo yo podría comenzar esta reproducción, por ejemplo aquí. Y si pusiera la reproducción continua, como está en este caso, si os fijáis por defecto, en la lista de reproducción, directamente después pasaría al siguiente. Daros cuenta que es el último. Si pusiera reproducción inversa podría cambiarlo. Vale, después podemos crear una playlist nosotros. Si nosotros le damos a este botón de más que tenemos aquí abajo a la izquierda, directamente nos permite añadir una playlist o una playlist inteligente. Si yo añado una playlist inteligente, me va a pedir una serie de condiciones que van a tener que cumplir los podcasts para acceder a esa lista, es decir, para pertenecer a esa lista. Pues que hayan sido parcialmente reproducidos, que hayan sido reproducidos recientemente, determinadas características que no van a cumplir todos, lógicamente. Si yo le doy a añadir una playlist, directamente me pone el nombre, le pongo el nombre que yo quiero y ahora me dice qué episodios quiero añadir a esa playlist, de los que yo tengo en principio. Daros cuenta que yo ahora mismo tengo los últimos de cada uno. Entonces, pues por ejemplo, yo quisiera añadir pues este de 7 minutos de los relatos de Teo Rodríguez. Y además una de fantasmas también. Y después la de Emilcar de Google Compra Waze. Bien, le damos a Done y ya tenemos esa lista de reproducción. Vamos aquí a prueba y tenemos esos 3 episodios. Si yo quiero eliminar cualquiera de estos episodios de la lista de reproducción, directamente con arrastrar hacia la derecha ya nos aparece ese botón de delete y lo eliminaríamos. Y si yo quisiera añadir cualquiera nuevo a esa lista de reproducción, le daría a este botón más que tenemos aquí abajo en el medio y nos permitiría de nuevo acceder a este menú para añadir esos podcasts. Bien, nos volvemos a suscripciones y nos vamos en este caso a ver los ajustes. Si os fijáis, tenemos aquí una ruedita que nos va a permitir acceder a los ajustes de Instacast.
tenemos en ajustes generales la opción de streaming. Si queremos hacer streaming o no queremos hacer streaming por 3G. En principio, por defecto viene activado. Yo lo desactivo. Bueno, en este caso el iPad no tiene 3G, con lo cual no sería un problema. Pero personalmente en el iPhone pues no lo pondría. Si queremos activar o desactivar la descarga por 3G, yo por defecto también lo desactivaría. Si en un momento querríais activar una descarga o descargar un episodio, pues directamente lo activaríais y la descargaríais. Pero así os evitáis que os consuma muchos datos. Suscripciones, si queremos que las compruebe pues cada día, manualmente, cada 12 horas, 6, cada hora, cada 15 minutos, etc. El orden, si queremos que se ordene de más nuevo a más viejo o de más viejo a más nuevo, como queramos, reproducir después de la pausa, etc. El Continuous Playback, exactamente igual. Y después nos aparece una opción muy interesante. Si os fijáis aquí tenemos en lenguaje adicional, es decir, idioma adicional. Si yo ahora, por ejemplo, le doy a italiano, me va a buscar los podcasts en español, en inglés, como ya vimos por defecto, y además en italiano. En este caso solo nos deja elegir un idioma más adicional. Entonces tenéis que tenerlo en cuenta. Selecciono en italiano, vamos a salir, y si yo ahora le diera a buscar un nuevo podcast, directamente en géneros me permitiría español, inglés e italiano. Vale. También tenemos una opción muy interesante en la opción de almacenamiento. En esta opción de almacenamiento nos va a permitir definir un límite de almacenamiento. Pongamos que no tenemos mucho sitio en el iPad y queremos limitar ese espacio que ocupan los podcasts. Pues en este caso podemos limitar ese espacio, en este caso al tamaño que queramos, 512 megas, 5 gigas, 10 gigas o sin límite. ¿De qué nos vale este límite? Pues bien, cuando Instacast alcance los 2 gigas de almacenamiento de podcast, pues lo que va a hacer es ir borrando los episodios ya reproducidos y los más antiguos. Es decir, en caso de que no tengamos ningún episodio ya reproducido para borrar o que no llegue el espacio, pues va a ir borrando los más antiguos para poder descargar los nuevos y mantenerse en el límite de 2 gigas. Bien, también tenemos una opción de autoborrado. Es decir, cuando nosotros acabamos de reproducir un archivo, pues lo podemos borrar, lo podemos auto-eliminar. Y cuando lo marcamos como reproducido, pues exactamente igual. Yo por defecto lo voy a dejar así. Y si os fijáis aquí abajo tenemos archivos descargados. En principio nos dice que tenemos el de Emilcar Daily y el de Serantes. En principio, si yo hago clic y arrastro, me permite borrar inmediatamente uno de esos dos. También tengo aquí abajo un botón que me permite borrar todo el contenido. Me permite borrar solo los reproducidos o bien todo el contenido. En principio lo dejamos así y le salimos. Y ahora vamos a hacer lo que decíamos. Si yo marco este como reproducido, directamente me lo va a borrar. Es decir, ahora si os fijáis ya nos aparece, vamos a desactivar esa estrellita y ya no nos aparece la flechita de descargado. Ya nos aparece esa flechita como que lo ha eliminado. De hecho, si os fijáis, debajo de esa flechita tenemos una I que nos va a dar la información de cualquier episodio. En principio nos dice de lo que habla, la duración, el tamaño, etc. y cuándo se ha publicado. Nos permite darle a Start para reproducirlo, o bien, si os fijáis abajo, seguimos teniendo ese mismo botón y nos aparece ahora con redescargar, es decir, descargar de nuevo o borrar el archivo. En este caso lo borraríamos y ya no nos aparecería esa flechita. Esa flechita lo que indicaba es que se iba a borrar porque había sido reproducido, es decir, no lo borra inmediatamente. Tarda un tal, en cuanto sincroniza, pues lo va borrando. Bien, pues como veis, Instacast es una aplicación interesante que nos viene a sustituir la aplicación de podcast para iOS. Tiene novedades, tiene temas muy interesantes y tiene ventajas sobre la aplicación de podcast para iOS. Sobre todo, si tenéis algún tipo de suscripción premium, como por ejemplo la de Mac para todos y demás, pues nos va a permitir gestionarlos directamente desde la propia aplicación. De todos modos, es una aplicación de pago, entonces tenéis que tener en cuenta si os vale la pena las novedades que tiene con respecto a podcast para iOS. Así que bueno, como siempre nos despedimos deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.